Horror de boca en boca es un espacio para aquellas historias que se cuentan no solo en Día de Muertos, sino todo el año. Historias que una vez escuchadas se vuelven parte de lo mágico y legendario que acechan en la oscuridad. Bienvenidos. Hace 12 años visité en el estado de Yucatán las grutas de Calquetoc, lugar con abismos que alcanzan los 30 metros de profundidad, con estrechos túneles y cámaras de gran tamaño donde reina la oscuridad total. Esas grutas sirvieron alguna vez para la realización de distintos rituales de los antiguos Itzáes, nombre que en maya significa brujos del agua, quienes emigraron aparentemente del Petén, Guatemala, a Yucatán, aproximadamente en el siglo IV, y que construyeron las ciudades de Bacalar, Ecbalam, Chichén Itzá, Izamal, Champotón y Uxmal, entre otras. Llegué a Calquetoc antes del mediodía en un grupo alrededor de 17 personas un día entre semana. Me parece que era viernes. Al recibirnos, el guía nos explicó que Calquetoc significa garganta de venado de pedernal. Después nos comentó que si sufríamos claustrofobia, hipertensión o problemas respiratorios, nos recomendaba no entrar, y nos dijo que llegaríamos a un lugar que era más o menos accesible para que quienes sintieran que ya no podían continuar se quedaran ahí a esperar al resto. Emocionada por la aventura de acercamiento al espeleísmo que me esperaba, decidí desde el inicio que haría el recorrido completo para vivir toda la experiencia. Ingresamos y alrededor de la mitad decidió quedarse en el primer descanso. El resto continuamos sabedoras que sería más difícil descender, pues requería más fuerza, calma y cuidado. Toda la gruta tenía una especie de barro rojo y guano de murciélago, que hacía resbaloso cualquier movimiento. Así que, arrastrándonos con cuidado, descendimos por los angostos túneles, donde solo podíamos resbalar poco a poco, haciendo movimientos con la cadera y manos, para mover todo el cuerpo acostado boca arriba, pues por largos tramos de túnel nos aprisionaba la roca, excepto por una parte descubierta al costado, donde podía verse el oscuro abismo. Al fin, después de mucho esfuerzo, logramos llegar a una bóveda alta y amplia, donde podíamos estar completamente de pie y observar en el techo de la caverna, maravillosamente, la impactante formación mineral que podía fácilmente reconocerse como un gran jaguar. Caminamos hacia un espacio que nos señaló el guía, y después de acomodar el candil en el centro del grupo, nos contó que ahí los antiguos Itzáes realizaban alabanzas a los dioses de la tierra, la fecundidad y la vida, así como ceremonias religiosas. Ahí se interrumpió para tomar unos pequeños objetos del suelo que fueron pasando de mano en mano, mientras él preguntaba qué pensábamos o qué creíamos que eran. Nadie respondía, aunque todos observaban de cerca. Entonces llegó mi turno y alguien los colocó sobre la palma de mi mano para que pudiera verlos. Tan pronto los toqué, sentí algo muy pesado en la mano. Se apagó el candil y entre los gritillos juguetones del grupo al haber quedado en obscuridad total, sentí que una mano se colgaba de mi hombro derecho y se detenía ahí, pesadamente. Caminé al frente empujando a alguien más, justo cuando el guía logró prender el candil. Giré la cabeza de inmediato al detectar la luz, pero tras de mí solamente había un muro de estalactitas y estalagmitas que llenaban la vista. El guía continuó hablando como si no hubiese habido interrupción. ¿Nadie adivina?, preguntó, y al no recibir respuesta favorable, continuó. Son huesos de dedos, algunos de manos, algunos de pies, de antiguos mayas. Enseguida añadió que ahí también se hacían entierros funerarios. Al término del paseo, totalmente agotada, solo quería llegar a dormir a mi casa. Llegamos por la tarde a Mérida, mi roomie y yo. Después de bañarme para retirar todo el barro de mi cuerpo, me acosté lista para descansar, pero un pesar me impedía cerrar los ojos. Al notar infructuosos mis intentos por conciliar el sueño, por más que apretara forzadamente los párpados, en un momento de desesperación abrí los ojos para husmear por la habitación y me percaté que a mi lado derecho se encontraba una sombra, justo a un costado de la cabecera. Salté de la cama y fui corriendo a prender la luz, pero la habitación iluminada no dejaba lugar a dudas sobre mi soledad. Revisé bajo la cama, pero no había nadie ahí. Apagué nuevamente la luz, lo que inmediatamente me mostró aquella sombra nuevamente tras mi hombro derecho, pero esta vez pude ver que era un poco más baja que yo,
pues lo que parecía su cabeza apenas llegaba a asomarse tras mi hombro. Prendí la luz, cayendo en una sensación terrible de desesperación. Di vueltas en la habitación sobre mi propio eje, pero no podía verle con la luz prendida. Más tarde, después de aceptar que estaría despierta toda la noche, armado de valor, me levanté de la cama nuevamente para apagar la luz. Entonces ya eran alrededor de las 5 a.m., así que pensando que desaparecería por la mañana, decidí descubrir lo que era aquello. Apagué la luz, pero esta vez separé mi mano del interruptor. Bajé los brazos y de inmediato le vi. Su cabeza sobresalía apenas de mi hombro. Una sombra estaba ahí. Sin embargo, cuanto esfuerzo hacía por voltear la cabeza y mirarle de frente, la sombra se movía hacia atrás junto con mi mirada, lo que imposibilitaba ver más que la silueta con el rabillo del ojo. Prendí la luz nuevamente temblando de miedo. Cuando amaneció, totalmente cansada, decidí quedarme a reponer el sueño perdido, creyendo que el día nuevo desaparecería el terror nocturno. Pero ahí estaba esa sombra, parada al borde de la cabecera de la cama. Y así siguió durante al menos 10 días. Durante todo ese tiempo no apagaba la luz por las noches. No lograba conciliar el sueño. Podía verle siempre que un lugar permitía sombras. Estaba ahí, conmigo todo el tiempo, por lo que en una ocasión, desesperada, le confié a varias amigas que por tocar los huesos de la gruta de Calquetoc se había adherido a mí una sombra, quizá de algún maya. Dicha historia, comprensiblemente, no generaba nada más que risas y burlas, llenas de incredulidad. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más me dolía la espalda y el hombro derecho. También la cabeza por falta de descanso. Me volvía irascible y desesperada. Temblaban mis manos y comencé a perder peso. Antes de todo aquello, mi sueño no se veía interrumpido y podía quedarme dormida en cualquier espacio en segundos, por lo que mis amigas sí pudieron distinguir que algo extraño me estaba sucediendo. Uno de esos días hicieron una fiesta y me invitaron con mucha insistencia, pensando que me hacía falta un momento de diversión y alegría. Apenas había llegado cuando les dije que tenía que salir del lugar porque mi pecho, totalmente angustiado, se había oprimido y entre la falta de respiración y la confusión, una idea se repetía en mi cabeza. Algo malo va a pasar donde yo esté. Salí tras avisar lo que sentía y me dirigí hacia la calle transitada donde pasaría mi transporte. Pero al llegar, una amiga mía me alcanzó y me estaba diciendo lo mucho que le preocupaba mi comportamiento cuando la interrumpí, totalmente aterrada con un llanto convulso, y le dije que me sentía portadora de desgracia y que algo malo pasaría. Cuando recién había terminado la frase y ella, con rostro confuso, preocupado e incrédulo, estaba a punto de darme algún argumento, una motocicleta se barrió frente a nosotras, arrojando por los aires al menos una decena de cajas y paquetes que aterrizaron sobre la calle. El motociclista avanzó unos metros resbalando sobre el concreto antes de detenerse frente a un auto, bajo la llovizna que apenas iniciaba. Ambas quedamos atónitas frente a la escena que en unos segundos se llenó de personas bajando de sus autos para socorrer al motociclista. Afortunadamente se encontraba vivo y aparentemente ileso. Ella me dijo que era una coincidencia, pero pedimos un taxi y nos fuimos a casa visiblemente consternadas. Algo similar ocurrió 2 días después, cuando nuevamente volví a tener esa sensación que me apretaba el pecho. De nuevo mi amiga se encontraba conmigo, y cuando otra moto se deslizó frente a nosotras, esta vez sin lluvia ni razón aparente, una vez confirmado que también ese motociclista estaba aparentemente ileso, me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Te creo». Después de 22 días viviendo con la sombra, mis amigas me dijeron que habían organizado una salida a Izamal, una ciudad colonial fundada alrededor del siglo XVI, sobre una antigua ciudad maya, cuyos primeros asentamientos se remontan al siglo III después de Cristo. Durante siglos fue lugar de peregrinos del pueblo maya, que llegaban recorriendo los caminos blancos de piedra que unían las principales metrópolis de su mundo. Llegamos a Izamal después del mediodía. Caminamos hacia el convento de San Antonio de Padua, construido sobre los restos de la pirámide Pap-Holchak. Me senté en una banca de la iglesia y mientras mis amigas esperaban fuera, me entregué al recurso del rezo. Entre súplicas y lágrimas pedí que se quedara ahí. Y unos momentos después, mi llanto se detuvo abruptamente tras escuchar una profunda exhalación que liberaba, al fin, el peso de mi hombro derecho.